Y después, ya en el siglo III, ya había cristianos aquí y se convierte en sede episcopal con un obispo que se llamaba Basílides. Pero su gran auge vino a partir del siglo X-XI por estar enclavado en un paso que habían hecho los romanos, claro, en un paso hacia Santiago por el Camino de Santiago durante toda la Edad Media. Y ya modernamente pues destaca sobre todo por la industria de carne, la cecina, todos esos embutidos y cosas, por temas de hostelería como las mantecadas y estas historias todas. Y también tiene una fábrica de chocolate, aunque parece increíble, pues ahí hay una fábrica de chocolate en Astorga. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, Astorga fue una de las ciudades en el siglo XIX que más se rebeló contra la dominación francesa, contra las tropas de Napoleón y su hermano José Bonaparte y todo eso. Y en 1808, igual que hicieron en Madrid, le dieron mucha caña a los franceses, se les rebelaron, incluso los labradores mataron a varios franceses, etcétera, ¿no? Yo no digo nada porque hay una teoría por ahí de que mi apellido es de origen francés y de que probablemente sea descendiente de algún francés que vino aquí y se cepilló a una gallega. Pero bueno, yo no lo tengo tan claro, yo creo que no es verdad. Y lo de Dorel, ¿no? Después, claro, al ser sede episcopal, esto hizo que, bueno, hoy en día, para que no penséis en una gran ciudad, Astorga tiene 11.000 habitantes, Bertamiráns tiene 12.000, o sea que ya os imagináis, ¿no? Es una ciudad pequeñita, pero con una gran catedral, eso sí. La catedral tenía una catedral románica que en el siglo XI, precisamente por la influencia del Camino de Santiago, la destruyeron y construyeron esta nueva que vamos a ver ahora, que se dilató en el tiempo. Como todas las catedrales, se empiezan a construir en una época, y van pasando los siglos, le van añadiendo partes, le van haciendo reformas, añadidos. La vamos a visitar por dentro también. La entrada ya está pagada, creo que nos van a dar unos audioguías, pero bueno, de todos modos veremos un poquito el museo, el claustro de la catedral y después también el interior de la catedral. Y entonces ahí, bueno, pues veremos algunas piezas curiosas. La fachada exterior es del siglo XV, XVI y es como un gran retablo con escenas, con relieves, con dos torres de base cuadrada, el tejado es de pizarra. Y después el interior, bueno, la fachada es impresionante, ¿no? Mientras estemos esperando para coger las entradas ya la vemos. Ahora al llegar caminaremos solo desde la estación de autobuses hasta la catedral, pero es muy cerca, según me han asegurado los conductores, que ya después os digo el nombre de ellos por si les queréis hacer algo, en caso de que no sea muy cerca. Y una vez que estemos dentro, la visita transcurre primero por el museo de la catedral, después por el claustro, caminando hacia dentro de la catedral. Bueno, hay tantas cosas que ver que no quiero decir ahora ninguna porque allí tendremos los audioguías para escuchar, pero bueno, no os marchéis sin fijaros que en el interior de la catedral, aparte de ser una catedral muy alta, para ser una catedral de una, vamos a decir, aldea, porque aunque tenga 11.000 habitantes, pues es una ciudad muy pequeña, ¿no? Bueno, ya que una ciudad tan pequeña tenga una catedral ya es significativo, es como Mondoñedo, ¿no? Que también tiene una catedral, etcétera. Y no os dejéis de fijaros, bueno, en la altura de las naves, tiene 3, las 2 laterales son iguales. Fijaros en el techo, en esas bóvedas de crucería de estilo gótico tan bonitas, en la luminosidad que tiene, sobre todo por las vidrieras de colores, que dentro crean un ambiente pues como muy espiritual, ¿no? Nuestra catedral de Santiago, por ejemplo, que es románica, el interior, si no fuera por la luz artificial, apenas tiene ventanas, es muy oscura en su interior. Sin embargo, esta es muy luminosa, es una catedral gótica con vidrieras, las vidrieras son de colores, el cristal incide en ellas y dentro crea un ambiente de colores como muy espiritualizado, muy propicio para la oración, para las devociones, etc. El retablo es impresionante, realmente impresionante, tiene un montón de escenas con la vida de Jesús y de la Virgen en relieves. Y al fondo, cuando estéis delante del altar, digamos, mirad a vuestra espalda como si mirarais para la fachada, como si fuerais a salir por la entrada principal, y dentro, en lo que sería, digamos, si fueran nuestras iglesias, en Brión, en Cobas o en Ortoño,
mirásemos para el fondo, hacia la tribuna, digamos, aunque no sea una tribuna exactamente, hay un reloj con una peculiaridad. Es un reloj de sol, porque entra la luz por las ventanas e incide en él, y también de luna, porque también de noche la luna lo ilumina. Y entonces es un reloj curioso porque marca no las 12 horas que marca el sol, sino las 24, también marca las de la noche. Entonces es un reloj de sol y de luna, que es una cosa peculiar. Bien, y después al salir de la catedral, esto todo lo haremos con los autoguías y tal, al salir de la catedral, al lado, muy cerquita, justo al lado hay una parroquia, curiosamente, que se llama Santa Marta. Es una iglesia que está al lado de la catedral y que es parroquia. Sería como en Santiago la Corticela, que ha quedado metida dentro de la catedral y que originariamente estaba fuera. Santa Marta, que es copatrona de Astorga junto con Santo Toribio. Y al lado de Santa Marta, casi en la misma plaza y al ladito, hay un palacio muy grande. A veces, según por donde lo mires, parece un palacio, por donde lo mires parece un castillo de estos de princesas y de duendes y de dragones, porque tiene un foso alrededor. Y por otros lados a veces pues parece una iglesia incluso, ¿no? Bien, en 1886 pasó lo siguiente. A Astorga llegó un obispo que era catalán, don Juan se llamaba, y en la Navidad de aquel año, en la casa del obispo, hubo un incendio y ardió completamente, se destruyó del todo. Entonces él, como era catalán, pasados 2 o 3 años, empezó a pensar en construir una nueva casa para el obispo. Y conocía él a un arquitecto que os va a sonar, Antonio Gaudí. Esto os suena, ¿no? Sí. Antonio Gaudí es el arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona. Se le conoce como el arquitecto de Dios porque casi todas sus obras fueron religiosas, ¿no? De arquitectura religiosa, no todas. Hay otros palacios y tal que no son religiosos, por ejemplo el Palacio Botín en la ciudad de León, pero bueno, casi toda su arquitectura es religiosa. Y entonces este obispo, que era catalán y que conocía personalmente a Antonio Gaudí, y no habiendo nombrado en Astorga un arquitecto oficial para las cosas de la iglesia, decide hacer venir a Astorga desde Barcelona a Antonio Gaudí. Y Antonio Gaudí viene. Y entonces le encargan a Gaudí un diseño para una nueva casa para el obispo de Astorga, que había ardido. Y Gaudí pone la primera piedra de ese nuevo palacio episcopal en el día 24 de junio, que era el santo del obispo, se llama don Juan, el 24 de junio de 1889, con el propósito de que 5 años más tarde, por tanto en 1894, hayan terminado las obras. Pero en 1893 a este obispo catalán le sobreviene la muerte repentinamente y la junta que queda encargada para los canónigos, como siempre metiendo la pata, los canónigos de la catedral no querían soltar la pasta, no querían pagar la cauda a Gaudí lo que era, le habían encargado las obras a un constructor que se llamaba Policarpo, y el Policarpo les dijo que les iba a cobrar 168.000 pesetas por todo el proyecto. Estamos en 1889, 168.000 pesetas, y estos no querían soltar la pasta. Bueno, los canónigos, yo ya saben que les quiero mucho, considero que son todos muy válidos, pero que estarían mejor de sacristanes de parroquias, que lo harían mejor. Y entonces, como no querían soltar la pasta y tenían bastantes diferencias, Gaudí evidentemente es un arquitecto genial, pero novedoso, rompe con las ideas típicas de lo que una persona puede pensar que es una iglesia o que es una vivienda, ¿no? Si conocen la Pedrera o la Casa Batlló o el Parque Güell en Barcelona, que también son obras suyas, se dan cuenta de que su mente no era la mente de un arquitecto al uso. Y entonces Gaudí abandona la dirección de las obras. Entre tanto, en Barcelona le habían encargado la construcción de la Sagrada Familia y se marcha a trabajar a la Sagrada Familia y nombran obispo, a la muerte de este obispo amigo suyo, nombran obispo de Astorga a don Diego de Alcolea. Digo el nombre porque don Diego de Alcolea, después de ser obispo de Astorga, fue obispo de Santiago, de nuestra diócesis. En concreto, como anécdota, fue el que mandó a hacer la iglesia de mi pueblo, de La Estrada. Y también la de Caldas de Reis y la antigua iglesia de Carballo, que ya la destruyeron, que ya hicieron otra, ¿no? Pero bueno, la de La Estrada y la de Caldas siguen ahí en pie para ser vistas. Bien, este don Diego de Alcolea se da cuenta de que Gaudí es genial e intenta que Gaudí vuelva. Pero Gaudí le dice, mire, yo no puedo, estoy muy ocupado con la Sagrada Familia,
y además no me interesa trabajar con esa junta que tiene usted ahí en Astorga. No quiero saber nada. Y entonces nombran a un arquitecto leonés para que termine las obras de este palacio. A don Diego lo trasladan a Santiago, con lo cual no llega a vivir en ese palacio, está todavía sin acabar, y en 1926 creo que es, Gaudí muere en Barcelona. Como sabéis, Gaudí murió, me imagino que ya lo sabéis todos. ¿Sabéis cómo murió Gaudí? Sabéis que murió atropellado, ¿verdad? Por un tranvía. Bueno, las obras del palacio se van dilatando en el tiempo porque los obispos siguientes no tienen ningún interés. Viven en una planta, en una zona de la última planta del edificio del seminario. Entonces realmente el obispo tiene solucionado el problema de su vivienda y no tienen mucho interés. Pero en la década de los años 50 llega otro obispo catalán a Astorga de obispo, de apellido Casteltor, y entonces Casteltor se empeña en acabar el palacio episcopal y lo acaba, pero cuando ya faltaba muy poquito para acabarlo, va a visitar las obras y saliendo del palacio le da un infarto y muere en la puerta del palacio de Gaudí. ¿Te parece el palacio endemoniado? Muere en la puerta del palacio de un infarto. No recuerdo ahora mismo si fue entrando al visitar las obras o si fue al salir. Y entonces nombran al siguiente obispo, que ya quizás los más veteranos de aquí lo recordéis, que fue don Marcelo. Don Marcelo fue el que hizo el entierro de Franco, por ejemplo, en Madrid. El obispo don Marcelo, que después fue obispo de Toledo. Bien, don Marcelo llega a Astorga, decide vivir definitivamente en una planta del edificio del seminario, pero dice: este edificio es muy bueno y es una pena que esté así sin acabar. Vamos a convertirlo en museo diocesano, en archivo diocesano y en museo de los caminos de Santiago, para recopilar aquí todas las piezas de arte relacionadas con este tema. Ahora dentro hay también un museo de numismática, bueno, hay un montón de cosas dentro. Aparte de que el mismo edificio en sí mismo ya es una obra de arte, ¿no? Y entonces, efectivamente, desde 1964 creo que funciona como museo, es una obra espectacular. Ya no tenemos tiempo antes de la comida, este lo visitaremos solo por fuera, pero después allí, como en la calle es más complicado que me escuchéis o que pueda explicar todo esto con detalle, pues vosotros los de este autobús ya lo sabéis y ya está. Bien. Y no os asustéis ahora por 4 gotas de agua, que somos gallegos, o sea, esto para nosotros es... chove miudiño. Bien, y por si alguien se cansa en las visitas estas o se pierde por lo que sea o cualquier problema, o directamente quiera tomar un café, a las 2 de la tarde nos vemos esto ya en la calle, le podéis preguntar a cualquiera porque Astorga, como dije, es pequeña, en el restaurante, atención, Las Murallas, restaurante Las Murallas, a las 2 de la tarde, 2 y cuarto, le dije al del bar, nos vemos allí. Entonces, si alguien se pierde, que vaya directamente al restaurante Las Murallas. Y a cualquiera en la calle le preguntáis dónde está y ya os lo dicen.